Hola, licenciada. Este es mi informe de el segundo libro del mes. Mi nombre es María Araceli Chávez Ramírez. El libro que elegí para este mes es el de La Casa Torcida. Este libro pertenece al género de novela policíaca y de misterio. El libro fue escrito por Agatha Christie, una escritora que se basó técnicamente en escribir novelas policíacas. Su bibliografía la podemos encontrar en el mismo libro. Lo voy a leer. Agatha Christie es la escritora de misterio más conocida en todo el mundo. Sus obras han vendido más de 1.000 millones de copias en lengua inglesa y 1.000 millones en otros 45 idiomas. Según datos de la ONU, solo es superada por la Biblia de Shakespeare. Su carrera como escritora recorrió más de 50 años con 79 novelas y colecciones cortas. La primera novela de Christie fue El misterioso caso de Sleatis. Fue también la primera en la que presentó a su formidable y excéntrico detective belga, Pirot, seguramente uno de los personajes de ficción más famosos. En 1971 alcanzó el honor más alto de su país cuando recibió la Orden de la Dama y Comandante del Imperio Británico. Agatha Christie murió el 12 de enero de 1976. Esta es la bibliografía que aparece en el mismo libro. Nivel literal o textual. En este nivel hablaremos un poco de qué trató el libro. El libro empieza con los personajes principales, que es Charles y Sofía Leónides. Estos personajes se enamoran, pero por circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, pues son orillados a separarse. Entonces, pero se prometen que, digamos, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se volverían a encontrar. Luego, un día Charles vuelve a Londres porque tenía, digamos, la necesidad de venir y reencontrarse con su amada, que es Sofía. Él quería casarse con Sofía. Pero al llegar a Londres, se encuentra con la noticia de que el abuelo de Sofía había muerto. Y el abuelo de Sofía era Aristóteles el Leónides, era un millonario griego. En el transcurso del libro, Charles se reúne con Sofía y al reunirse, después de todo esto y de la noticia, Sofía le pone, digamos, una condición a Charles para poder casarse. Y esta condición era de que, digamos, Sofía no se iba a casar con Charles, solo si, digamos, ella no se iba a casar si no sabía quién mataba a su abuelo. Entonces, Charles tenía que venir y investigar y averiguar quién fue que mató al abuelo, Leónides. Esto porque Sofía sospecha que su muerte o sea, la muerte del abuelo no era así como efecto de una enfermedad, sino que era provocado. Entonces Sofía le dice a Charles que investigue el caso, pero que lo haga desde afuera. Charles, digamos, él estuvo de acuerdo con esto, pero él quería saber, digamos, qué pensaba Sofía. Pero Sofía se negaba a decirle, digamos, su punto de vista, porque ella quería evitar, digamos, de que, como digamos, Sofía tenía, digamos, tenía una idea de lo que pasó, pero ella quería, digamos, dejar al margen de la idea a Charles para que él, digamos, formara su propio criterio y que esto no afectara en la investigación. Entonces le dijo que investigara, pero desde afuera, que Sofía no le iba a contar absolutamente nada y que el propio Charles fuera averiguando qué es lo que pasó con su abuelo. Esto porque, digamos, técnicamente Sofía no quería como que, digamos, Charles se dejara influenciar por la familia y que digamos, dijera, este mató y todo eso solo por dejarse influenciar de la familia de Sofía. Entonces le pidió que investigara por su parte y que pues que digamos no se metiera digamos como que en la familia para evitar eso, sino que fuera así como que investigara por su lado en sí. Ya después, digamos, pasa, digamos, Charles va a conocer la casa donde vivía Aristóteles Leónides, que en sí la casa, según lo describe el libro, era torcida, ese era su diseño, era como que torcida, era muy grande, era una mansión en sí, porque como él era millonario. Como he dicho, digamos, la casa, o sea, la mansión técnicamente era grande, solo que, digamos, tenía como que su diseño de torcido, así lo describe el libro. Lo que, digamos, tenía de peculiar Leónides
era que a él le gustaba que, digamos, en su casa, en la mansión, pues, estuviera toda su familia. Entonces la mansión se dividía por cuartos. Digamos, en cada cuarto, digamos, bueno, no en cuartos, porque en sí eran, eran casas dentro de la mansión. Entonces, digamos, digamos, del ala oeste, pues se encontraba el cuarto de su hermano. En el otro se encontraba la de su sobrina, y en otra se encontraba la de él. También estaban, digamos, como que los cuartos, pero como digo, no eran cuartos, eran como, era así como que si fuera un hotel, pero casa. Entonces, digamos, en unos estaban, digamos, los de sus hijos. Él, digamos, o sea, Leónides le gustaba estar, digamos, rodeado de todos sus seres queridos, de toda su familia. Técnicamente en esa casa vivían todos, pero separados. Cada quien tenía su cuarto, y en cada cuarto, pues, tenía como que su sala de estar, tenía como que su cocina y todo eso. Y, digamos, ya poniéndonos así como que en el contexto, digamos, como todos vivían, o sea, habían muchas personas viviendo con él, pues habían demasiados sospechosos. Podría haber sido un nieto, podría haber sido un cuñado, podría ser un hijo, podría ser pudo haber sido su hermano, y en general pudo haber sido cualquiera, porque como digamos, él vivía con toda su familia. Luego, digamos, o sea, de ya tener como que el libro, pues, o sea, ya nos explica, digamos, quiénes son los que vivían en la mansión y todo eso. Entonces pasan varios acontecimientos. Charles llega, digamos, como lo dije en el principio del video, él era hijo de un detective, y resulta que ese detective estaba, o sea, su papá, pues, había mandado a un detective a, digamos, a investigar el caso, porque por lo mismo de que Sofía no creía que, que o sea, haya sido una muerte natural. Entonces, y como Leónides, él estaba casado, pero, o sea, él se había casado varias veces, pero en sí su actual esposa era una joven, y obviamente todo el mundo sospechaba de la chava, pues, porque le llevaba varios años, o sea, Leónides le llevaba varios años a la chava era muy joven, y como que todo el mundo sabía que era por interés, pero todos así como que sospechaban de ella. Y entonces el detective también sospechaba de ella, ¿verdad? Entonces Charles en una de esas vino y acompañó al detective, ¿verdad? Como fue a visitar a Sofía a la casa, y entonces ahí entre pláticas y todo eso, eh, Charles, como vivíamos en esa casa, era como que normal, había digamos, mucha gente trabajando y todo eso, como que no era muy normal ver a cualquier persona ahí. Entonces, Charles se logró, digamos, incorporar a la familia, por decirlo así, y ahí estaba el detective, ¿verdad? Él vino y el detective interrogó a toda la familia, digamos, así como que, qué pasó en los últimos momentos, digamos, cuándo fue la última vez que usted vio a Leónides, y las preguntas comunes que, pues, que le hace un detective a una persona cuando está investigando. Va, entonces pasaron todos esos acontecimientos, y viene Charles, ¿verdad? En varias ocasiones estuvo en presencia del detective. Obviamente a Charles conocía al detective, pero estando ahí, pues como que se hicieron que no se conocían, por lo mismo de que para que, digamos, la familia le tuviera confianza a Charles, y Charles se enteró de varias cosas que la misma familia le comentó, pero obviamente la familia pues decía así, es un amigo de Sofía, pero nunca pensaron de que él era hijo del detective, digamos, de como que del comisario, y amigo del detective. Entonces nadie dudaba de Charles, ¿verdad? Y Charles estaba como de infiltrado, por decirlo así. Entonces, digamos, Charles ya estaba, digamos, como que en la familia. Y pasaron varios acontecimientos, ¿verdad? En varios escenarios donde conoció a la mamá de Sofía, conoció al papá de Sofía, al tío, y en eso conoció Y en una de esas, digamos, Charles, digamos, de todos los acontecimientos que pasaron y todo eso, Charles se quedó dormido digamos, en la sala de un cuarto. Él se quedó en el sofá. O sea, el detective siguió haciendo preguntas, o sea, interrogando a la maestra que le daba clases a los nietos de Leónides. Y así, y en eso Charles se fue a acostar en el sillón, estaba esperando a Sofía y así. Y en eso se acostó en el sillón y se quedó completamente dormido. Y en eso cuando se levanta, se da cuenta que o sea, la nieta de Leónidas lo estaba observando. Y vino, y él se levantó, ¿verdad? Así como que, o sea, lo estaba viendo. Y viene la nieta de Leónidas, le empieza a decir, que le empieza a comentar, ¿verdad? Que ella sabe cosas, que dice que el tío había peleado anteriormente
o sea, el hijo pues de Leónidas, uno de los hijos de Leónidas había peleado con él o sea, la niña, o sea, los niños normalmente saben de todo, ¿verdad? Y que había escuchado varias cosas así como que en la puerta y todo eso, y le empezó a contar, ¿verdad? A Charles, y al Charles se le hizo curioso, ¿verdad? El Charles ya sabía que, digamos, esa niña era fanática como que de las novelas policíacas, o sea, como que a él le intrigaba eso. Era algo sospechoso, ¿verdad? Pero como es un niño, o sea, era una niña y nadie sospechaba de ella. Entonces se fueron dando así como que las interrogaciones, las pistas, y etcétera, etcétera. En eso, digamos, la niña como que se empezó a poner como que una parte esencial en el libro. La mencionan en varias ocasiones. En una de esas, la niña, como digo, le contaba cosas a Charles y como que le metía cizaña, digamos, de que, ay, mira, tal persona tenía tal problema con mi abuelo, o así como le dijo, ay, como, digamos, Leónidas tenía, Leónidas tenía, digamos, dos hijos varones. Uno de ellos tenía una empresa, era la empresa que manejaba uno de sus hijos pues manejaba ya la empresa, o sea, la empresa de Leónidas, manejaba un poquito los negocios de Leónidas. Y resulta que, digamos, ese hijo estaba poniendo en bancarrota la empresa. Entonces, todas esas pequeñas cositas, esa niña se lo contaba a Charles. Y entonces todo el mundo empezó a sospechar, digamos, de ese hijo, ¿verdad? Porque, digamos, tenía problemas con su papá y su papá no lo quiso ayudar y etcétera. Entonces todos, o sea, se fueron en contra de ese, de ese hijo. Y entonces todo el mundo ya como que está dando por hecho de que él había matado a Leónidas. Ya no se habían fijado tanto ya en la esposa, o sea, ya, porque la esposa sí, pues, sí estaba dolida. En el libro le explican de que ella sí estaba triste y así. Entonces, digamos, todos se empezaron como que ya a poner el foco de atención en el hijo pero todo porque la niña había comentado eso a Charles y Charles se lo comentó al detective y así, así. Entonces ya todo el mundo pues ya estaba dando por hecho que lo había matado. En eso Charles y el detective pues ya se empezaron como que a dar cuenta así como que la niña, o sea, ¿cómo la niña puede saber tantas cosas? Y como lo dije anteriormente, la niña tenía como que afinidades, así como que a los casos y todo eso. Se involucraba y leía mucho sobre ese tipo de temas. Entonces, en uno de esos, la niña se provoca un propio accidente, o sea, se provoca un accidente. Y a todo el mundo empezó como que a sospechar a la niña, pero nadie podía creer, así como que como es una niña pudo matar a su abuelo. Pero para no hacer muy largo ya o sea, el de qué trata el libro, al final pues se descubre que era la niña que mató a su abuelo. Como ella tenía afinidades digamos, a eso de, digamos, de asesinos y todo eso, pues en su mente le pareció así como que ideal recrear un asesinato. Y al final del libro pues se explica de que la que mató a su abuelo fue la nieta y no fue ni la mujer, no fueron ni sus hijos y nadie más que solamente la niña. Hablamos en el nivel literal o textual. Nivel inferencial. Cuando hablamos del nivel inferencial, primero vamos a poner, digamos, cuál es la intención del autor con este libro, al publicar este libro. Primero, la intención del autor es pues que nada es lo que parece y trata de hablar sobre las problemáticas y esto abarca de una vez el mensaje que trata de dar el libro, que nada es lo que parece, porque en la historia pues se van abarcando, digamos, varias cosas, así como que sospechan de tales personas, de tales, y o sea, de la persona menos, o sea, que se puede sospechar que es de la nieta, termina siendo la asesina. Entonces, la idea y el mensaje que trata de dar el libro es que uno no tiene que, digamos, dar por hecho las cosas, de que porque tal persona, digamos, tiene como que tiene, digamos, posibles, digamos, razones para hacerlo, pues no solo por eso hay que, digamos, decir, esta persona fue, sino que uno tiene que investigar y pues llegar a la verdad. Entonces, esto del libro pues nos da el mensaje de que nada es lo que parece y que no hay que dar por hecho las cosas. Y esta es como la ideología que tiene la autora, que trata de decirnos, digamos, de que a veces, digamos, no todo es como uno lo ve, de que aunque las personas, digamos, demos por hecho algunas cosas, no son así,
uno tiene que venir y investigar y tener criterio. Porque, digamos, si uno mira y a uno le dicen, tal persona tuvo tales motivos, y uno así, sí, esa persona es, no, uno tiene que investigar y investigando uno puede llegar a la verdad. Este libro sí digamos, me recordó a otra novela policíaca que leí en el semestre pasado en semiología, que es Humberto Eco, El nombre de la rosa. Esta es una novela policíaca medieval, es un manuscrito en sí. Este libro relata, digamos, actividades, digamos, de detectives de Guillermo, que trata de resolver, digamos, algo que pasó en una abadía y que al final, para hacerlo en resumen, digamos, el libro de Humberto Eco trata de que al final, o sea, todos pensaron de todos los monjes, menos de la biblioteca, que terminó siendo el que cometió el crimen. Entonces, esta novela pues tiene similitud. El libro de Agatha Christie con el de Humberto Eco tienen similitud. Las dos son novelas policíacas. La de Agatha Christie pues habla del crimen que cometió la niña, y en el otro pues habla sobre el monje que cuida la biblioteca de la abadía. Todos pudieron pensar del monje, de otros monjes que tuvieron algún problema con la persona, pero realmente termina siendo otra persona. Entonces el mensaje en sí y la manera inferencial, digamos, que tenemos de este libro es que nada es lo que parece y que no hay que dar por hecho las cosas. Nivel crítico. Primero tenemos que poner, a pensar qué es lo que el autor nos está tratando de decir, cuál es el tema principal del libro. El autor o sea, la autora nos trata de decir que no tenemos que dar por hecho las cosas, de que tenemos que tener un criterio sobre los asuntos, así como nos explica en el libro sobre quién es el culpable. Digamos que hay sospechas, que todos pueden ser, o sea, todos son sospechosos, y no solo porque una persona, pues, digamos, tenga más motivos para matar a Leónides, significa que él lo hizo. Y eso es lo que nos trae, es lo que nos trata de decir el libro, que no tenemos que dar por hecho en las cosas y que tenemos que tener un criterio propio. Y tenemos un claro ejemplo cuando Sofía Leónides le dice a Charles, le dice que él investigue desde afuera. O sea, que ella no le quiso decir absolutamente nada para que el propio Charles tenga su propio criterio y que no dé por hecho las cosas. El tema es descriptivo, ya que nos cuenta cómo son las cosas. La posición de la autora es, digamos, sobre que uno no tiene que dar por hecho las cosas, ya lo he mencionado varias veces, pero digamos, eso es lo que ese es, digamos, el punto que quiere llegar la autora. El argumento que, digamos, avala sobre el punto es que, digamos, la autora, como es una novela policíaca, nos explica cómo transcurren las escenas, cómo van surgiendo, digamos, las pistas y todo eso. Entonces ese es el argumento, digamos, de que al principio pues todo el mundo sospechaba cada quien tenía sus sospechosos, cada quien pensaba hasta, y cuando yo estaba leyendo el libro, pues hasta yo estaba, digamos, poniéndome a pensar así, digamos, sí, esta persona pudo haber sido, o sea, esta persona hizo el crimen, hasta podía yo jurar de que tal personaje había matado a Leónides. Pero al final, pues, nos dan así como que el pum en la cara de que fue la nieta. Entonces ese es el argumento, de que no tenemos que dar todo por hecho porque a veces las cosas no son como parecen. La conclusión y, digamos, lo que quiere probar la autora es lo que ya he estado mencionando y aunque suene así como que ya ya lo mencioné varias veces, la autora nos quiere, digamos, decir, digamos, que no hay que dar por hecho las cosas, de que no solo porque nosotros pensemos o creemos, no, uno tiene que buscar y uno buscando pues va a encontrar la verdad. En lo personal, en el libro yo no encuentro ninguna falacia. La autora da sus puntos de vista, explica todo detalladamente digamos, da sus argumentos o sea, da sus conclusiones y sus argumentos de por qué dan las conclusiones. Entonces creo que en el libro pues no podemos encontrar ninguna falacia. Con respecto a la evidencia que la misma autora nos da, es confiable. Nos habla sobre que no tenemos que
que dar por hecho las cosas, y pues nos da los argumentos y las conclusiones que son, no nos dan ninguna falacia según mi criterio. En conclusión, pues ya exponiendo los tres niveles, digamos, literal o textual, inferencial y este nivel crítico, pues damos por concluido la exposición del libro La Casa Torcida de la autora Agatha Christie, pues que es una escritora pues que se enfocaba mucho en las novelas policíacas. Mi nombre es María Araceli Chávez Ramírez y este fue mi video sobre el libro del mes. Gracias, licenciada.